Hola mundo, yo soy Angarlo. Aquí aprenderás de cripto mejor que en ningún otro lugar. El día de hoy platicaremos sobre la historia de Grayscale. Bienvenidos. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme a un nuevo episodio de este proyecto. Este año en particular hemos estado platicando en específico sobre Bitcoin. Es un año muy importante para Bitcoin como la criptomoneda más importante del ecosistema cripto, y más aún de eso con eventos muy importantes que ocurren en su entorno, comenzando con el ETF, que ya fue aprobado, un exchange o varios exchange traded funds que permiten a muchas empresas participar de manera tradicional invirtiendo en Bitcoin, y con ello también inversores institucionales y tradicionales. Y en abril, se pronostica que en abril 20 va a ser el Bitcoin halving, que significa que la recompensa a los miners se reduce a la mitad, de 6.25 a 3.125. Ambos eventos hacen que el precio de Bitcoin esté sujeto a volatilidad y se pronostica que una subida el año 2024. Ahora, el día de hoy quiero platicarles en particular algo atado con este evento de los ETFs y por qué desde enero 11 que se aprobaron ha habido un montón de volatilidad, de pronto una bajada en el precio de Bitcoin y ahora una repuntada. Y mucho de eso tiene que ver con una compañía en particular que forma parte de todos estos participantes del ETF. Esta compañía se llama Grayscale y es el foco del episodio de hoy. Bueno, antes de entrar en materia, te pido por favor, como siempre, tu like, tu subscribe para que este proyecto llegue a las personas que tiene que llegar. Y bueno, platiquemos entonces de Grayscale y cómo viene el caso con toda esta conversación de Bitcoin y del ETF y de el precio que ha tenido en los últimos días, o más bien el último mes y medio más o menos que ha tenido de operación el ETF. Y bueno, primero tienes que entender que Grayscale es una compañía de inversión, es un fideicomiso que se formó en 2013 aquí en Estados Unidos, en Connecticut, si no mal recuerdo. Y bueno, al final se formó como una empresa privada que básicamente como fideicomiso ofrecía a los inversionistas: oye, pues yo tras bambalinas voy a estar comprando Bitcoin. Mi estrategia es de que mi compañía pues va a ser una avenida o una manera temporal en ausencia de un ETF, en ausencia de algún otro instrumento para invertir en Bitcoin. Si quieres, tú puedes comprar acciones de mi compañía, que son acciones privadas de nuevo y son acciones que no todo el tiempo se están comercializando. Y bueno, con eso vas a tener exposición al Bitcoin que nosotros compramos. Eso fue lo que estuvieron haciendo desde 2013. Y bueno, de nuevo, en ausencia de algún otro instrumento tradicional de inversión en Bitcoin, como los ETFs que existen al día de hoy, mucha gente, incluyendo FTX, aquel gran exchange que reventó en 2022 con Sam Bankman-Fried y que ahora está en la cárcel y demás. Bueno, ellos también invirtieron en Grayscale, varias compañías institucionales y demás. Y bueno, el truco aquí es de que de nuevo este era un fideicomiso cerrado y de nuevo no necesariamente operaba atado al precio real o el precio spot de Bitcoin en el día en el que se transaccionaba. Es decir, de pronto tenía un premium o de pronto tenía un descuento. Estaban más caras o más baratas las acciones o la inversión a este fondo que el precio de Bitcoin. Entonces, bueno, de todos modos, aunque no estaba atado uno a uno, la dinámica era de que fondos de pensión, instituciones, inversionistas tradicionales, de nuevo en ausencia del ETF, invirtieron un montón en Grayscale. Y resulta que en 2017 Grayscale empieza a tener conversaciones con la SEC, la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, que básicamente son los que determinan qué cosas son inversiones o valores y por ende tienen que ser sujetas a ciertas protecciones para inversionistas y demás. Y lo que dicen es: oye, pues nosotros tenemos este fondo, es una compañía cerrada, pero queremos transformar este fondo en un ETF, ahora sí en un Exchange Traded Fund. Y ahí fue justamente donde se detonó esta dinámica de cortes y de lawsuits o de demandas entre Grayscale y la SEC de que, oye, ¿por qué no me apruebas? La SEC regresaba con Grayscale y decía: no, espérame, es que esto también puede introducir volatilidad en el mercado. No queremos aprobar un ETF. Y bueno, fue una batalla legal de ir y venir por muchos años hasta que en 2023 finalmente una corte dijo:
¿sabes qué? SEC, no tienes méritos. Lo que has presentado como respuesta de por qué un ETF no se puede aprobar para Grayscale no es válido, no es algo que haga mucho sentido. Entonces, o me das nuevas razones o apruebas el ETF. Y justo eso fue el detonante que hizo que muchos rumores, muchas noticias empezaran a llevar la noticia de, bueno, si ya no hay argumentos legales de la SEC para negar que Grayscale puede convertirse en un ETF, entonces es probable que tanto Grayscale como otros aplicantes al ETF vayan a ser aprobados. Y bueno, por los tiempos de aprobación y de respuestas del SEC a las aplicaciones que estuvieron enviando estas empresas, fue que se pudo determinar que, oye, la fecha ideal para que todos estos aplicantes estén en una posibilidad de aprobarse sería enero 10 o enero 11. Y justamente fue lo que sucedió. En enero 11 se aprobaron los ETFs y a partir de enero 12 han podido transaccionar en instrumentos tradicionales de intercambio de valores, como pues igual una acción que tú puedes comprar. Sin embargo, aquí no es una acción, es una participación, una acción que tras bambalinas tiene Bitcoin. Y bueno, lo platicamos en otros episodios. No nada más Grayscale fue aprobado, sino que BlackRock, Fidelity, ARK y varias otras compañías, Franklin Templeton. Hay varios gigantes de inversiones que han sido aprobados con eso. Ahora, yo te platiqué lo emocionado y lo importante que este evento sería, lo emocionado que yo estaba y lo importante de este evento. ¿Por qué? Por la inyección de capital que va a entrar a Bitcoin. Ahora, tú me puedes decir, bueno, pues cuando se aprobó el ETF estaba en 43, después bajó un montón y ahora está Bitcoin en 51, si mal no recuerdo. ¿Por qué fue esta volatilidad? ¿Por qué fue todo esto? ¿Y por qué no se ha disparado tanto? Seguramente no fue tan exitoso el ETF. Bueno, la razón de la que te estoy platicando en este episodio de Grayscale es porque justamente lo que ocurrió con Grayscale en particular es de que, a diferencia de todos los demás participantes que fueron aprobados para su ETF, Grayscale ya entró al mercado con más de 20,000 bitcoins que tenía. A ver, déjame ver. No eran bitcoins, son assets en millones, más con 22 billones de dólares en Bitcoin que Grayscale ya tenía en custodia, básicamente, en su posesión. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En vez de que nada más se transformara a ETF, lo que ocurrió es de que muchas de estas personas que estaban esperando desde 2013 y desde 2017 con estas batallas con la SEC para que Grayscale se convirtiera en un ETF, en el momento que se convirtió en un ETF, comenzaron a vender su participación. ¿Por qué? Porque en ese momento ya deja de haber esta disparidad de descuento o de premium, y lo que hace es de que el precio de Bitcoin está atado a las acciones de Grayscale, igual que a todas las demás, pero a diferencia de todas las demás empresas, BlackRock, Fidelity y demás, Grayscale ya tenía a todos estos inversionistas, muchos de ellos buscando liquidar su posición. ¿Y qué ocurrió? Que te voy a mostrar una imagen en mi pantalla. Aquí puedes ver cómo desde enero 11 hasta febrero 22, este es un análisis de lo que se ha movido en volúmenes. Y puedes ver cómo en la primera columna el volumen que ha movido Grayscale es de 20,257 millones de dólares. Es decir, en Estados Unidos estos son 20 billones de dólares que se han movido gracias a Grayscale. Luego le sigue iShares, que es el fondo de BlackRock, con 13 billones de dólares. Fidelity con 9 billones de dólares. Y otros menores con 3 billones, 1 billón. Y el más pequeño, que es WisdomTree, con 462 millones de dólares. Quiero que veas al final de esta columna cómo significa que se ha movido, estos son entradas y salidas, cerca de 50 billones de dólares dentro de estos ETFs de Bitcoin. Pero esos 50 billones de dólares, de nuevo, son entradas y salidas. Quiero que veas la segunda columna, en donde ahí sí puedes ver una línea roja que dice, de todos estos movimientos, de los 49, casi 50 billones de dólares que se han movido, 7.3 han sido salidas de Grayscale. Y ahí lo puedes ver, 7.3 billones de dólares. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver que
a pesar de que Bitcoin es una tecnología que lleva apenas 15 años, a pesar de que ha habido 50 billones de dólares equivalentes en movimiento, aún así la red se ha mantenido en perfecto estado, no ha fallado ninguna transacción, no ha fallado ningún bloque y el precio solamente resulta que no se ha disparado. ¿Por qué? Porque Grayscale tuvo primero una salida de capital de 7 billones de dólares, incluidos $1 billón que FTX, que a pesar de que ya es una compañía quebrada, está en juicios de bancarrota, está en juicios de liquidación de assets y demás, y un juez dictaminó que estaba aprobado que FTX liquidara $1 billón que tenía dentro del fideicomiso de Grayscale. Entonces, quiero que te des cuenta cómo, a pesar de las salidas de Grayscale, el neto de movimiento y el neto de entradas de capital que ha habido a los ETFs, en particular de Bitcoin, es sustancial. En esta segunda columna puedes ver cómo, a pesar de que hay 7.3 billones de dólares que han salido de Grayscale, han entrado netamente 5.2 billones de dólares a el ecosistema de ETFs de estos participantes, incluidos Grayscale. Obviamente el neto es negativo en Grayscale, pero el neto general entre todos los participantes de entradas de capital son 5.2 billones de dólares. Tercera columna, puedes ver cómo aparte de todo eso, o a pesar de todo eso, Grayscale sigue siendo por mucho el que tiene más activos y todavía posee más bien 22.7 billones de dólares en Bitcoin, de los cuales ya se ha reducido esta reducción de esta salida de capital o esta liquidación de activos, y realmente ahora se ha visto en los últimos días como el neto de flujos ha sido positivo. Esta es una excepción en donde en febrero 21 el neto fueron 35.7 millones que salieron de los ETFs, pero si ves la penúltima columna, el volumen, ahí puedes ver cómo han sido 312 millones de dólares que se movieron durante el día de febrero 22, y de los cuales, de nuevo, el flujo o el neto fueron 35 que salieron de ahí. De nuevo, todo esto son entradas y salidas. No te quiero confundir mucho con esta gráfica, más bien lo que te quiero mostrar es la importancia que Grayscale tuvo previo a los ETFs para ser un instrumento viable para invertir en Bitcoin, a pesar de no tener esta exposición directa, pero como también esa facilidad y ese fideicomiso cerrado ha detonado que dentro de esta aprobación de ETFs no nada más hubo gente que vendió la noticia, sino que hubo muchos inversionistas que ya tenían sus posiciones en Grayscale que liquidaron sus posiciones porque finalmente las pudieron liquidar ahora que ya estaban atadas a uno con el precio de Bitcoin. Es bien interesante porque al final te das cuenta cómo BlackRock sigue capturando un montón de capital, un montón de inversión para Bitcoin, lo mismo con Fidelity, y se pronostica que en algún momento puedan equiparar o inclusive sobrepasar la posición de activos que al día de hoy aún tiene Grayscale. En fin, te comentaba esto simple y sencillamente como un análisis para que te des cuenta también que los ETFs de Bitcoin que tanto anuncié el año pasado ya están en operación, ya han movido 50 billones de dólares en Bitcoin de un lado a otro, ya tienen como entrada de capital 5 billones de dólares de nuevo dinero que no existía antes en el ecosistema de Bitcoin. Y bueno, todo esto está todavía antes de que suceda este evento, el halving, que va a hacer que todavía la emisión de Bitcoin se reduzca y por ende haya menos Bitcoin con el cual transaccionar y poder capturar. Eso de nuevo me tiene muy emocionado y creo que va a tener un impacto en el precio este año. Bueno, sin más por el momento, espero que esto haya sido de valor, haya sido interesante, y te espero en el siguiente episodio en donde platicaremos otro tema importante sobre el ecosistema de cripto y de Bitcoin. Te agradezco, te veo en el siguiente.